Los resultados del análisis de componentes principales lo podemos observar en un gráfico que es llamado biplot, ¿sí? Que es un gráfico que nos permite graficar. Justamente habíamos dicho que una de las ventajas de utilizar componentes principales era que podíamos graficar todas las variables en un gráfico bidimensional, o sea que tenga menos dimensiones que las 24 variables originales. En este caso, graficamos la componente 1, que habíamos dicho que era la componente de integración social en el eje horizontal, y la componente 2, que habíamos dicho que era la sensibilidad socioafectiva, socioemocional de las personas, en el eje vertical. Y lo que vemos en el gráfico biplot es, tenemos cada una de las variables, y lo que indican estas flechas es la relación que tienen las variables entre sí en función de cada una de las componentes. En el caso, por ejemplo, de la componente 1, que habíamos dicho integración social, vemos que las flechas que representan a las variables en direcciones opuestas, son variables que tienen, en las variables originales, tienen correlaciones negativas entre sí. Por ejemplo, mayor apoyo instrumental, afecto positivo y responsabilidad, se asocia a un menor estrés percibido, menor tristeza, menor depresión, menor soledad, ¿sí? Las flechas opuestas en este tipo de gráfico indican la relación que tienen esas variables, las variables originales, ¿no? Si las pensamos en las variables originales. En lo que refiere a pensar a las variables en términos de los componentes, lo que podemos observar es que en el componente 1, las personas que van a obtener puntuaciones más altas en este componente, que habíamos dicho que podría ser un indicador de integración social, son personas que tienen mayores puntuaciones en las escalas de amistad, mayor sentimiento de autoeficacia, mayor satisfacción en la vida, mayor apoyo instrumental, ¿sí? Mayor extraversión, menos depresión, estrés, hostilidad, neuroticismo, soledad, tristeza, etc. Y luego lo que podemos interpretar además de este gráfico biplot es la cercanía entre las flechas que representan a las variables originales, ¿no? Lo que podemos observar es que si las dos flechas están cercas entre sí, son dos variables que originalmente guardaban una mayor correlación, ¿no? Por ejemplo, satisfacción en la vida correlacionada más positivamente con aspecto positivo. Amistad correlacionada positivamente con tener un propósito en la vida, ¿sí? Con la autoeficacia. Y a su vez, fíjense que habíamos dicho que todas las que empiezan con IRI forman parte de la escala de empatía, y vemos cerca las variables en el gráfico biplot de preocupación empática y toma de perspectiva, ¿sí? Es decir, que este gráfico nos permite visualizar de una forma mucho más sencilla la relación entre las variables, y podemos observar esos patrones entre las distintas variables que nos permiten extraer, por decir de alguna forma, el análisis de componentes principales. Otro de los puntajes, otro de los resultados interesantes que nos da el análisis de componentes principales son los scores. Los scores son los valores que se asignan, obtenidos por los participantes en estas nuevas componentes. Es decir, luego de aplicar el análisis de componentes principales, nosotros podemos obtener un puntaje para cada uno de los participantes en estas nuevas variables, en nuestros nuevos componentes. Acá, por ejemplo, podemos ver un pedazo de esa base de datos. Nosotros vamos a tener, si extraemos los scores del análisis de componentes principales, vamos a obtener tantas columnas como componentes tengamos, que habíamos dicho que la misma cantidad de componentes que se iban a obtener era la misma cantidad de variables originales. Tenemos 24 componentes, 24 variables nuevas, a nosotros nos interesan los primeros 3, no más. Y vamos a tener datos, un dato para cada uno de los individuos. Este número que está acá, por ejemplo, el 3.97, es el puntaje que obtiene la persona en la componente 1, en la componente de integración social, ¿sí? Y observamos que hay personas que obtienen puntajes positivos y personas que obtienen puntajes negativos. Es decir, esta es una persona que obtiene un puntaje más alto en la componente 1 de integración social, y esta es una persona que obtiene un puntaje más bajo en la componente 1 de integración social. Y lo interesante es poder pensar que estos nuevos valores no son los valores originales, de las variables originales, sino que es
un nuevo valor que obtienen las personas, que podemos calcular para las personas evaluadas para cada uno de los componentes extraídos, ¿sí? Para cada una de estas nuevas variables. Nosotros podemos graficar, ¿sí?, las observaciones en función de los scores obtenidos en cada una de las componentes. En este caso tenemos nuevamente en el eje horizontal la componente 1, y en el eje vertical la componente 2. La componente 1 que habíamos denominado integración social. Vemos que, por ejemplo, la persona 1, ¿sí?, ven que está acá en el gráfico, está antes de puntaje 5 en la componente 1. Si voy para arriba, vemos que corresponde a este valor, casi 4 puntos, ¿sí? Acá. Casi 4 puntos, ¿sí? Es el score obtenido por cada una de calculado para cada una de las observaciones en cada una de las componentes. Lo interesante acá es pensar que a partir del análisis de componentes principales, lo que nosotros vamos a poder analizar es individuos que se parezcan entre sí en las componentes. Y piensen lo difícil que sería poder analizar la similitud entre las personas si nosotros tenemos que ver la similitud entre el rendimiento, entre sus características afectivas y de personalidad, con las 24 variables. No sería algo que podríamos graficar en este gráfico de 2 dimensiones. Y por ejemplo, la persona 1, la 104, la 13, la 58, la 251, son personas que obtienen puntuaciones altas en la dimensión 1, que habíamos llamado integración social, y se parecen más entre sí que las personas que están en el otro lado, que obtienen las puntuaciones más bajas en integración social, en la dimensión 1, que sería, no sé, la persona 260, la 179, la 72. Son personas que obtienen puntuaciones más bajas en esta nueva componente, en esta nueva variable, ¿sí?, en esta componente que habíamos denominado integración social. A su vez, este gráfico nos permite ver también, visualizar que hay varias personas, varios individuos que no son bien representados por nuestras componentes. Todos los puntos de los individuos que están en el medio, que están acá representados por azulcito y más verde, no son individuos que estas dos componentes permitan diferenciar, ¿sí? Bueno, habíamos visto que el análisis de componentes principales que hicimos solo explicaba una porción de la variabilidad, y el primer componente explica el 30% y el segundo el 10%. Por lo tanto, hay una gran proporción de variabilidad entre las personas que no la estamos pudiendo explicar por estos componentes. Y por último, para mostrar una de las características que habíamos dicho que tenía el análisis de componentes principales, habíamos dicho que una de las características que tenía era que permitía obtener nuevas variables a partir de las combinaciones lineales de las variables originales, pero que esas nuevas variables no estaban correlacionadas entre sí como las variables originales, y que eso nos permitía interpretar mejor sus diferencias, ¿sí?, las diferencias entre las agrupaciones. Entonces este simplemente es un gráfico de demostración para mostrar una de las características que tienen las nuevas variables obtenidas a partir del método de componentes principales, que es que no están relacionadas entre sí. De hecho, si hacemos un gráfico de correlación, vemos que ninguna de las componentes, de las 24 componentes, se correlaciona entre sí, distinto a como habíamos visto el gráfico de correlación de las variables originales, que sí están asociadas entre sí. Una de las ventajas que tiene el estudio de los componentes principales es poder tener nuevas variables derivadas de combinaciones lineales de las variables originales, que no estén relacionadas entre sí, y de esa forma nos permita interpretar mejor las variables latentes que representan en el fondo la asociación entre todas las variables originales. Para cerrar entonces con este video, en el resumen del ejemplo aplicado de la aplicación de componentes principales del estudio de características afectivas y estilos de interacción social de personas adultas, partimos de 24 variables, que incluían información sobre la personalidad, sobre sintomatología depresiva, sobre la habilidad empática de las personas, y sobre la autopercepción que tienen de la afectividad y relaciones interpersonales, y de esas 24 variables pudimos, a partir del método de componentes principales, reducir esas variables en 3 nuevas dimensiones, o 3 nuevas variables, 3 nuevos componentes, que explican o abarcan el 49% de la variabilidad de los datos originales. Y esas 3 nuevas componentes las llamamos integración social, sensibilidad socioemocional e indiferencia social, que en su total de 24 variables nos quedamos con 3 nuevas variables
que abarcan el 49% de la variabilidad de los datos originales. Las consideraciones finales que tenemos que tener en cuenta es que en psicología hay mucha variabilidad entre los datos originales y a su vez hay diferentes modos de medición de un mismo constructo psicológico, por lo cual la aplicación de estas técnicas y comparación, ¿no?, de este estudio con la aplicación de técnica de componentes principales con otro estudio que mida variables similares pero con otras herramientas de evaluación, podrían arrojar resultados bastante diversos. Y para pensar en general respecto de los métodos de análisis multivariado, una cosa que se podría pensar es, bueno, si nosotros obtuviésemos más observaciones, ¿sería mejor? ¿El análisis de componentes principales sería mejor? Bueno, eso hay que tenerlo con cautela, porque a veces tener más observaciones nos permite encontrar componentes o relaciones espurias que en realidad no están mostrando la verdadera agrupación, o una agrupación más representativa, no la verdadera, pero una agrupación más representativa de los datos. Y por otro lado, respecto de si tendríamos entonces más variables de habilidades psicológicas, por ejemplo, ¿sería mejor para el análisis de componentes principales? Bueno, no necesariamente, porque después tenemos que poder explicar cómo es que se construyen cada una de las componentes en función de esas variables. Y si incluimos más variables, puede ser que se terminen agrupando en componentes variables que no tienen tanta relación teórica que se encuentren agrupadas entre sí. Muchas gracias.